Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ali, ¿cómo te va? Bueno, hoy vas a hablar del tema que nos preocupa a todos con el primer caso confirmado de coronavirus aquí en nuestro país. Así es, un tema mundial, sin lugar a dudas. Y bueno, ¿qué pasa para aquellos que viajan también, ¿no? Y las coberturas de asistencia al viajero. Aquellos que se animan, ¿no?, a viajar. Sí. Bueno, Sí. también se encuentra aquí Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo andás? Bueno, Meli, traes información de plazos fijos en estos tiempos en los que continúan cayendo las tasas de interés. Se pueden mejorar significativamente las tasas seleccionando adecuadamente la entidad, ¿no? Así es, vamos a ver qué instrumento es el que mejor nos paga. Muy bien, perfecto. Y en este otro costado ya se encuentra Daniel Vicien. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro, por invitarnos. Bueno, con Daniel vamos a repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales, y en el último bloque nos visitará el economista Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de la semana. Quédate con nosotros, vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Bueno, comenzamos a repasar lo sucedido en materia económica en estos últimos días y en el día de ayer, la Reserva Federal de los Estados Unidos reaccionó a los temores sobre el impacto del coronavirus sobre la economía global con una baja de su tasa de interés de referencia, la baja más pronunciada desde el 2008 en plena crisis financiera allí en el país del norte. Y Daniel, bueno, una noticia que puede ser vista como positiva aquí en la Argentina en momentos en los que el gobierno se encuentra en negociaciones para reestructurar la deuda pública y lograr una reducción en los pagos que deben realizarse en los próximos años. Claro, siempre la baja la tasa de referencia de la FED, de la Reserva Federal, es la tasa libre de riesgo, con lo cual todas las tasas son sobre esa tasa. Si baja esa tasa, bajan todas las tasas del mundo, y eso debería favorecer la renegociación de la deuda, ¿no es cierto? Claro, como que ya automáticamente el costo del financiamiento, la tasa que podría conseguir la Argentina en esta reestructuración o la predisposición de los acreedores a aceptar una quita en la tasa va a ser mejor. Podría ser mejor, ¿no? debería ser mejor. Debería ajustarse un poco la tasa, ¿no es cierto? Tampoco bajó tanto, ¿no es cierto? Pero debería ajustarse. Ya es una ayuda, obviamente no resuelve el problema. No. Pero bueno, estamos de alguna manera viviendo, ¿no?, así temores importantes sobre el impacto que va a tener el coronavirus sobre la economía global, ¿no? Sí, lo que tiene diferencia con anteriores, porque esta vez la gran pregunta es, ¿qué diferencia tiene con las epidemias anteriores? Y el COVID-19 no parece ser más agresivo en cuanto a mortandad. Y cuando uno analiza las tasas, yo no soy experto en epidemiología, pero no parece tanto más grave. Y la pregunta es por qué los mercados reaccionaron mucho peor que en otras situaciones. Claro. Y la cuestión es que ahora la economía china es el 25% de la economía mundial, o el 20%. Exacto. Y cuando uno mira lo que pasó con los índices de manufactura y no manufactura en China, tuvieron una caída muy pronunciada para abajo. Por las medidas que se tomaron para detener la epidemia, ¿no? Claro, pues en realidad debería afectar a los viajeros, al turismo, a las compañías de viaje, pero la fabricación de bienes durables, el que se iba a comprar un televisor, si no llegan los nuevos televisores, lo comprará 3 meses después. Pero la realidad es, hoy parecería ser que está controlada, hoy miércoles está controlada un poco, está bajando la cantidad de casos en China, y eso hizo que además de la baja de la tasa, este tema, y eso que China está desarmando los hospitales que armó para atender esto, empezó a desarmar hospitales. O sea, en China habría pasado el punto máximo de la crisis de la epidemia, y esto hizo que los mercados empezaron a reaccionar a la suba, ¿no es cierto? Muy bien, mejor entonces el panorama. Exactamente. Perfecto, bueno, vamos a continuar ahora con información de plazos fijos y decíamos, Meli, hace unos instantes que en estos momentos, en estos tiempos en los que han caído
fuertemente las tasas de interés como consecuencia, ¿no?, de la expansión en la cantidad de dinero de los últimos meses. Uno, si selecciona adecuadamente la entidad, puede mejorar significativamente la tasa de interés que recibe por un plazo fijo, ¿no? Así es, habíamos hablado hace un poquito más de un mes, cuando se lanzaron los plazos fijos UVA precancelables, de esta alternativa que, si bien tiene el plazo a 90 días, se puede precancelar a partir del día 30 y garantiza una tasa mínima en todos los bancos de UVA más 1, porque es un producto mandatorio para las entidades, lo tienen que ofrecer sí o sí. Con todo esto en mente, los ahorristas enseguida se fueron a estos plazos fijos. Los números hablan por sí solos, crecieron a razón de 1.000 millones por semana en lo que fue febrero y terminaron el mes en 4.500 millones, solamente los precancelables, que ya son el 8% aproximadamente del total de plazos fijos UVA, que sigue siendo muy menor respecto del plazo fijo tradicional. Bueno, es que se han vuelto mucho más atractivos, ¿no? Justamente la tasa de interés ha caído y se ha alejado de la inflación que uno espera para los próximos 12 meses, ¿no? Exacto. Con todo, los plazos fijos tradicionales crecieron un 6% en lo que fue febrero, pese a lo que vos decís, la baja de tasas. Y tenemos placas para ver qué están pagando hoy los distintos bancos. Vas a ver que las tasas más altas están en 32, después pasan a 31,5 en el caso de Compañía de Crédito Regional, Banco Comafi paga 31,25 y BBV, CMF, Interfinanzas con 31, Banco Piano con 30,5. Fíjate, Ale, que quedó afuera de estas placas de 10 entidades el Banco Nación, sí, que es uno de los bancos más importantes, estaba pagando hoy más temprano 29%. Estos son tasas de 2,5 más o menos mensuales o un poco menos, y está, como decíamos, muy por debajo de las proyecciones de inflación que en los casos más benévolos hablan de más de 2,5, 2,7, 3. Meli, veíamos ahí que hay entidades que están pagando el 32% y he visto que al mismo tiempo, por el mismo producto, hoy hay instituciones que están en el 26, 25%, ¿no? Sí, hay tasas que están muy, muy bajas. Y otro dato importante es que los bancos están pagando prácticamente las mismas tasas promedio a un plazo fijo minorista de 1.000, 2.000, 5.000 pesos que a un plazo fijo de más de 1 millón de pesos. Las diferencias están en menos de medio punto y 1 punto de diferencia o 1,5 con lo que son depósitos mayores a 20 millones de pesos, que son súper mayoristas. Bueno, vemos cómo la información entonces permite, ¿no?, sacarle un mayor rédito a nuestro dinero. Así es. Muy bien, y vamos al tema. Entonces, hablamos del impacto del coronavirus sobre la economía global, pero ahora vamos a hablar justamente de cómo protegernos, como dijiste justamente hace unos minutos, si vamos a salir de viaje, ¿no?, contra esta epidemia. Sí, en especial porque estos días hay gente que compró el pasaje hace 10 meses, 6 meses, 4 meses y que ya al tratarse de una situación global, mismo si uno quiere ir a Chile o a Uruguay, ya también lo está pensando. Tiene el tema, estamos todos hablando de esto. Bueno, entonces en concreto, ¿qué pasa con los servicios de asistencia al viajero? La pregunta básica, ¿el coronavirus está cubierto por estos seguros? Bueno, y en concreto hablamos con la Cámara que nuclea a estas empresas y el concepto es claro y simple. Es en este momento una enfermedad virósica más que sí está cubierto en lo que son los síntomas, que ya son muy conocidos, fiebre, tos, ¿sí? Y luego el tratamiento o la internación. Ahora bien, ¿qué pasa? Primero que de minuto a minuto se está esperando o hay posibilidades que cambie la calificación de la enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, con la posibilidad de que se convierta en pandemia. Eso es lo que, más allá de lo que suceda, eso es lo que podría cambiar la situación. Pero ahora, y en concreto, uno, si ya sacó esa póliza y está por viajar, tiene que sí o sí llamar para quedarse tranquilo o leer con mucho detenimiento esa póliza para estar tranquilo que esto esté cubierto. Porque ¿qué pasa? No es que no existe la posibilidad, pero sí o sí uno tiene que saber si lo que contrató incluye estas posibilidades, ¿sí? Yo estoy hablando en general, claro. No es que el coronavirus está excluido. A ver, este tipo de enfermedad, una enfermedad virósica con estas características, pero hay que ver muy bien lo que uno contrató y desde ya que si uno viaja y no tiene contratado un seguro de asistencia al viajero, más que nunca es muy importante tener esto en consideración
por lo que puede significar afrontar, a ver, no significa que uno va a viajar y se va a agarrar el coronavirus, pero bueno, es algo que se suma y que desde ya, intervienen a esta altura en caso de que diera positivo los estados, las aerolíneas, entonces todo es bastante particular, más allá de si uno tiene el síntoma, no lo tiene coronavirus, no lo tiene, ¿sí? Siempre hay buenos motivos para contratar este tipo de servicio de asistencia, pero hoy más que nunca. En concreto se trata de un ahorro fuerte de dinero en caso de que a uno le pase algo, que finalmente es el seguro en sí mismo, pero cuando uno está afuera, está hablando en dólares y encima de la salud, bueno, en este caso puntual queríamos brindar esta herramienta, pero como premisa básica, informarse, llamar y estar tranquilo que está cubierto. Bueno, cerramos así el bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Nos vamos a un corte en instantes, estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y abrimos un tema nuevo. En los próximos días hay que pagar los resúmenes de las tarjetas de crédito y aquellos que no pueden afrontar el pago completo del saldo al vencimiento se van a beneficiar de los nuevos topes a las tasas de interés que estableció el Banco Central para este tipo de financiamiento. ¿Es así, Meli? Así es, ya están llegando de hecho los primeros resúmenes con la tasa tope que fijó el Banco Central en 55%. Esto va para tarjetas bancarias y no bancarias. Hay que recordar que es una tasa nominal, el costo financiero total puede estar por encima del 70-71%, por lo menos en mi resumen que chequeé antes de venir. Esto es parte de las medidas que viene tomando el Banco Central para tratar de aliviar la situación de los deudores y, por el lado contrario, los bancos no se lo tomaron tan bien. Es porque, lógico, ¿no? Claro, siempre decíamos, ¿no? Nunca pagar el mínimo porque siempre las tasas, hablamos muchas veces de eso, son muy altas. Para los bancos era un gran negocio el tema de la tasa de revolving, de refinanciamiento de las tarjetas, y ahora tienen este tope, con lo cual todavía no hay nada concreto, pero algunos banqueros amenazan con subir el pago mínimo o suspender las promociones que tienen con las tarjetas. Es una posibilidad lógica cuando el Estado interviene en un mercado poniendo un tope a los precios, ¿no? Que haya una restricción en la disponibilidad de crédito para los usuarios de tarjeta de crédito. Claro, y además, como si esto fuera poco, el Banco Central también congeló las comisiones y los cargos que pueden cobrar los bancos por 180 días. Esto va a regir hasta un poquito más de mitad de año. Con lo cual le fue cerrando, digamos, los diferentes canales que tienen los bancos para hacerse de ganancias, así que, bueno, hay cierto malestar. De todas formas, la noticia positiva para los clientes es el costo es más bajo y además recordar que Ahora 12 se extendió por lo menos hasta el 30 de junio. Muy bien, bueno, una buena noticia. Y en este momento en el que hay así pánico por el tema del coronavirus, los activos, ¿no? Hay ciertos activos que se vuelven así los elegidos por los inversores para buscar un resguardo, ¿no? Sí, en el mundo los activos de refugio por excelencia son el oro, que subió en lo que va del año cerca del 9%. Si mejora un poco, volverá un poquito para abajo, están máximos históricos. Y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ya están rindiendo en el mercado alrededor del 1% el bono de 10 años, que es bajísimo, mínimo histórico. Y por la contraparte es aquellos commodities que al bajar la necesidad, por bajar la producción, tuvieron caídas con el petróleo que bajó un 20% en los mercados mundiales, ¿no? Muy bien, el impacto entonces del coronavirus en la economía global. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo López Murphy. Estamos aquí ya con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. No, está muy bien.
Hoy esta semana el gobierno anunció una suba de las retenciones a la soja del 30 al 33%. Me imagino que te preocupa, ¿no? El énfasis que el gobierno pone más en aumentar la carga tributaria que reducir el gasto público, ¿no? Para contener el deterioro del déficit fiscal. Eso hay que tenerlo en perspectiva con el cepo, ¿no? Porque el cepo es una super retención del Banco Central, sobre ese el 33%. En realidad la retención que se está cobrando es más del 50%. Entonces, las retenciones son un mal impuesto. Los cepos son como los torniquetes. En una emergencia uno puede entender, cuando la idea es vamos a vivir con cepo, eso hace un daño muy grande a las exportaciones, a la inversión, al empleo. Yo creía, y con cierta ingenuidad a pesar de mi edad, que habíamos aprendido. Entre el 2010 y el 2015 el volumen de exportaciones cayó 20%, Colombia subió 40%. Eso fue el cepo. Sí. El nuevo cepo va a ser ese mismo daño con esta desgraciada actitud de agravar el problema. O sea, más le suben a algunos, le bajan a otro. Esto es una lotería. O sea, si tú eres jubilado, te sacan a vos para darle a otro. Es un sistema que produce un enorme desaliento a la gente que hace bien su trabajo. Por supuesto que eso convive con una economía muy informal y con todos los vicios, porque todo eso es un problema si tú no puedes recurrir a la informalidad. Si la cosa va por la informalidad, el asunto es distinto. Igual, Ricardo, ¿crees que el gobierno tiene alternativa en la situación actual? Creo que vamos a acordar en que hay que enfrentar, ¿no?, el problema fiscal. ¿Crees que claro, hoy hay margen político para ir por el lado de la reducción del gasto? Bueno, siempre lo tiene. Eso, lo mismo que lo subieron, lo pueden bajar. Yo creo que ahí hay una falta de perspectiva muy grande, porque ninguno de los países vecinos tienen estas cosas que hacemos nosotros. Sin lugar a dudas. O sea, países de características productivas similares a nosotros no tienen estas cosas. Y yo creo que esto, tantos años haciendo estas cosas, nos han hecho mucho daño. O sea, nuestro crecimiento ha sido muy bajo. Nosotros hemos crecido los últimos 46 años al 1.3. Es muy bajo, es un crecimiento casi inexistente. Por eso esta sociedad se siente muy fracasada, muy frustrada. Ahora, si insisten en hacer lo que lo llevó a esos fracasos, si insisten en encerrarse, en aislarse, en castigar a los sectores más productivos. De alguna manera, Ricardo, no fue esto lo que votó la gente, porque es lo que había hecho un gobierno con integrantes muy parecidos 4 años atrás, ¿no? No, pues eso no quiere decir que no sea un problema. No, ya. ¿Por qué es un problema? Porque eso quiere decir que la narrativa que está en la cabeza de la gente la hace reflexionar mal, o sea, la hace reflexionar de que uno contrae cada vez más el sector productivo, el que genera los recursos, y los que viven de él van a poder vivir más. No, eso no es verdad. O sea, los recursos, nosotros tenemos un colapso de la inversión. Se nos está fugando los capitales que dicen, se nos está fugando los cerebros. Sí. La gente más joven, más productiva del país se quiere ir. Entonces, eso nosotros tenemos que hacer al revés. Tenemos que atraer masivamente, no expulsar recursos. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué evaluación haces desde el punto de vista económico del discurso del 1 de marzo? Bueno, de nuevo, el discurso, lo que a mi criterio no enfrenta, como no se ha enfrentado desde el comienzo, es un programa económico. O sea, se ha llegado a decir que estamos jugando al póker. Al póker jugaban los monarcas absolutistas, porque ¿cómo era que decía Luis XIV? El Estado soy yo. Pero ellos no son el Estado. Este es un país democrático, donde el Estado, el Poder Ejecutivo gasta por la autorización del Congreso, no tenemos presupuesto. Entonces, todas esas anomalías que tenemos en el discurso están reflejadas con mucha claridad.
O sea, el discurso no va en la dirección de corregir esa oscuridad, esa falta de definiciones, con la excusa de que el problema es resolver la deuda. Pero la deuda es muy difícil de resolver si no podemos explicarle a los propios y a los extraños qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer para crecer, no? Bueno, y que hay otra cosa que quiero también enfatizar ahí. Los acreedores son nuestros socios, los internos y los externos. No es que los vamos a jorobar, vamos a cooperar con ellos. En el lenguaje, la narrativa oficial, le vamos a jorobar, le vamos a sacar un pedazo. Si eso fuera así, no vamos a lograr ningún acuerdo. La única forma que vamos a acordar es si los persuadimos. Porque esto hay que ganar las asambleas de bonistas. A la gente no se le explica, pero la única manera de que haya quitas es que los bonistas voluntariamente las acepten. Claro. ¿Por qué las van a aceptar? Solamente las van a aceptar si creen que les va a ir mejor con las quitas. Y Exacto. yo creo que sí, porque como los bonos están a 45 y el valor facial es 100, hay un espacio para que ambos ganemos. Exactamente. Y Ricardo, ¿por qué no se presenta un plan económico? Bueno, yo creo básicamente porque resolver un plan económico es establecer un rumbo a futuro. Y acá hay mucha gente que está ilusionada que le va a tocar algo. Quiero decirle a todos que no hay recurso para que le toque a nadie nada. Entonces, lo que se está es corriendo la arruga. En algún momento vamos a enfrentar la realidad. Y la realidad es que los precios de Argentina han caído mucho, nuestros vecinos están en dificultades y eso es lo que ha bajado nuestro nivel de vida. Es decir, nosotros en nuestro nivel de vida dependemos de lo que aumentemos la productividad y de los precios a los que ya les podemos vender. Si estos han caído, hay que reconocer el problema. Y si fijarnos de qué manera podemos aumentar la productividad, con cepo, con tremendos impuestos a los sectores más dinámicos de la economía, con retenciones, con toda esa parafernalia que usamos, no veo yo a quién le interesa funcionar bien. Ese es el problema que tenemos. Justamente hablamos, Ricardo, de la necesidad de bajar el gasto público y el gobierno viene avanzando con este proyecto para modificar los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos. ¿Qué te parece este proyecto? Bueno, ahí viene la Argentina. A ver, primero, la baja a los jubilados normales, a los que aportamos toda la vida, eso es una barbaridad que no es sostenible. O sea, ya se hizo algo parecido con el caso Badaro. Ya sabemos que la Corte con esta composición votó devolverle el dinero a los jubilados. Esta vez va a votar lo mismo. Lo único que se hace es barrer bajo la alfombra. Una cosa insostenible en términos del ministro Guzmán. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos un programa previsional. Lo tenemos en todo el país. A nivel municipal, provincial. Y sería muy buena idea que hubiera un programa de unidad nacional para reformar la previsión social, reconociendo que hemos envejecido, que las expectativas de vida, yo me acuerdo, mis abuelos a la edad que yo tengo, tenías que ayudarlos. Yo ahora nado 4.000 metros cada día, así que fíjate vos no para fanfarronear, ¿Te parece un buen comienzo este proyecto, digamos? No, yo creo que el país necesita repensar el problema previsional, como lo repensó Brasil, como lo repensó Italia, como lo repensó Suecia, Alemania. En una forma más integral. Nada. Una cosa integral que alguna vez yo dije, para los uniformados el régimen de Fuerza Armada, para los civiles el régimen de ANSES. Los que estamos en el régimen común hemos aportado casi 50 años. O sea, cuando nos roban esto que nos están robando, le roban a gente que puso mucho más de lo que va a cobrar. No los privilegiados, pero los que pusimos toda la vida, a esos nos están matando. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Cerramos así el programa con las palabras del economista Ricardo López Murphy hablando sobre la importancia
de trabajar en una agenda que apunte más hacia el crecimiento de la actividad económica. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.